Muy buenos días. Tengo el gran honor, ¿verdad?, de presentar ante ustedes, ¿verdad?, esta gran ponencia, charla magistral por el profesor Sebastián Grande, profesor de nuestro departamento de Geología, de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica, quien está cumpliendo 85 años de enseñanza en la Universidad de Venezuela y a quien hemos dedicado este gran congreso. El profesor Sebastián Grande es físico. Su primer grado fue de física en la Universidad de Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos, en 1973. Luego se graduó de ingeniero geólogo aquí en esta escuela en 1983 y desde ese momento comenzó a ser profesor hasta 40 años de servicio que tiene hasta ahora. El profesor Sebastián Grande también tiene una maestría en ciencias geológicas de esta escuela, ¿verdad?, en el 2013. Bueno, el profesor Sebastián Grande se ha desempeñado en muchas asignaturas de aquí, ¿verdad? Los que han tenido suerte de ver materias con él como yacimientos minerales, incluso mineralogía óptica, mineralogía, petrología, ¿verdad?, y otras más, ¿verdad? Además de los tópicos especiales, investigación aplicada, usted no sabía un gran rasgo que tiene el profesor, ¿no? Bueno, yo creo que no hay en Venezuela a una persona que conozca más de geología planetaria que el profesor Sebastián Grande. Tiene un tratado, ¿verdad? Los que estén interesados, contáctelo, porque tiene un tratado de todos los planetas del sistema solar, ¿ok? Detallado con su geología, que me dijo que tiene que actualizar, por supuesto. La astronomía está avanzando y los métodos de detección son mucho mejores, pero tiene un compendio impresionante, incluso yo lo conocí a él, porque éramos miembros de la Sociedad Universitaria de Astronomía que fundó aquí el profesor Henry Salas, ¿verdad?, ya fallecido, del Departamento de Geofísica, ¿verdad?, y que la Escuela de Geología tenía mucho participación desde el punto de vista de profesores estudiantiles. Éramos la mayoría. Exacto, 100, y llegamos a ser 100 ponentes, organizamos conferencias, pero bueno, en el área que va a presentar hoy, que es el área de Guayana, su actividad ha sido muy extensa, ¿verdad? Su investigación incluso hizo muchas ponencias en este congreso relacionadas con eso. Y bueno, la cantidad de tesistas que ha tenido. Damos la gran bienvenida al profesor Sebastián Grande. Adelante. Bien, antes de comenzar hay que darle realmente un gran agradecimiento a los organizadores de este evento. O sea, yo no sé cómo hicieron en las condiciones en que estamos. Para armar algo así, ¿no? Hasta con canapés y comida y música. Tres eventos musicales va a haber en este concierto con él esta tarde. Bueno. Hoy vamos a ver no solamente geología, sino algo hermoso. O sea, rocas realmente hermosas, o sea, no solamente interesantes o científicamente valiosas, pero realmente estéticamente tienen unas texturas, unos colores que son realmente impresionantes. Bueno, cuerpos mágicos intrusivos en estudio llano. Hasta ahora sabíamos que había los famosos diques y los famosos mantos o sills de la Gran Sabana. Eso es bastante trillado. Se conocen de hace demasiado tiempo. Pero esta campaña que se hizo en el año 2005 se fue un poco más allá, ¿no? Ellos muestrearon desde Guaniamo, que es la parte más occidental del estado Bolívar, pasando por prácticamente todos los ríos y todas las pocas carreteras que hay allí, pasando por el río Aro, por la zona del Manteco, que es la parte oriental de la represa de Guri, y más allá hacia la zona del Callao, una zona un poco más al norte, verdaderamente de dificilísimo acceso, que es la Sierra de Nuria, y de ahí bajaron a la Gran Sabana hasta la frontera con Brasil en Santa Elena. O sea, un rastreo absolutamente total y consiguieron cualquier cantidad de diques
que realmente no parecían tener ninguna relación con los viejos diques y mantos de Roraima, que ahora reciben el nombre de Asociación Habanavero, porque el nombre se lo dieron en Guyana. ¿Ya? Ok, entonces primera lámina. Va a tardar un poco en cargar porque es un mapa bien pesado. ¿Ya? Ok. Sí. Ok. Ok, entonces denle el primer clic. Ajá. Wow. Cámara lenta. Ok. Este otro recuadro A fue una casualidad que alguien del departamento de geofísica aquí abajo me dijo, mire, tenemos un montón de secciones finas ahí que no se sabe qué son, de dónde vienen, porque no las examinas, ¿no? Bueno, eso es un tesoro. Eran 4 cajas como con 80 secciones finas cada una, de una campaña hecha en 1970 de una institución llamada Codesur. No sé si se acuerdan, algunos se tienen que recordar, los más viejos de ustedes, claro. Eso quiere decir la conquista del sur. Y fue en el primer gobierno de Rafael Caldera. Entonces, esas son 400 casi secciones finas, de las cuales, bueno, es un tesoro que hay que mantenerlo verdaderamente, venerarlo, porque ir a esos sitios hoy en día, casi todas esas secciones finas son de Amazonas, ni siquiera de Bolivia. Entonces, esta zona, como pueden ver aquí, es la zona del río Ventuari con el afluente río Parú. Entonces ahí también ellos consiguieron una serie de diques y yo los incorporé a este trabajo. Luego tenemos el enjambre del río Guaniamo, todas esas líneas verdes en 2 direcciones, en norte, o hay unas que son noroeste y otras que son noreste, ¿okay? Prácticamente son conjugadas. Luego el enjambre del río Aro, que hay por lo menos 20 o 25 diques discernibles dentro de la vegetación. El del Manteco, que también es un enjambre norte-sur extremadamente nutrido de diques. Y el cuerpo de Nuria, que es un manto horizontal, da la impresión que fuera un dique anular de los clásicos de la literatura que hay en Inglaterra, etc. Pero en realidad no es un dique anular, es un efecto topográfico de la erosión de una meseta de más o menos 600 metros de altura que deja un aro de este cuerpo ígneo alrededor, ¿no? Y luego, por supuesto, la Asociación Habanavero, que corresponde con la Gran Sabana. Ya iremos viendo uno por uno todo lo que hay en cada uno de estos cuadros de A a F. Ok. Por supuesto, la principal asociación ígnea máfica es esta Asociación Ígnea Habanavero. Es lo que se llama en geología hoy en día un Large Igneous Province, LIP o LIP, de origen intraplaca, de afinidad toleítica, con una edad bastante bien determinada por zircón o badeleyita. Badeleyita no es sino óxido de zirconio, mientras que el zircón es silicato de zirconio. De manera que ambos minerales contienen algo de uranio que permite utilizar el método uranio-plomo para determinar la edad. Entonces, esta edad fue determinada por Santos y Reis muy recientemente, evidentemente, ¿okay? El año apenas comienza, o sea que este trabajo es como de enero, quizás del año pasado. ¿Qué es la Asociación Habanavero? Bueno, plutones tabulares, de gran extensión areal cuando son sills o mantos, que son más o menos subhorizontales y paralelos a la estratificación del supergrupo Roraima y otras unidades que hay allí. Estos mantos son realmente inmensos. Se pueden ver en un mapa a escala 1 millón como este. Son todos esos lenguas verdes que se ven a lo largo de toda la Gran Sabana. Los mantos, por supuesto, tienen diques
que son los que los alimentan desde abajo. Todas estas rocas y los diques sobre todo provienen directamente desde el manto superior. No hay forma de generar un magma de este tipo basáltico en la corteza, o sea que ese magma viene directamente desde el manto superior, por lo menos de 80 kilómetros de profundidad, se estima. ¿Okay? Hay algunos de estos diques y mantos que pueden tener hasta 100 kilómetros, e incluso hay uno, el que pasa por Santa Elena, que vemos ahí abajo, justo en la esquinita. Eso sigue por otros 80 kilómetros dentro de Brasil. Pero como les dije antes, el estudio tan global que se hizo aquí, desde A hasta E, permitió añadir 2 nuevas asociaciones líneas máficas intrusivas, que han estado siempre allí, pero no se habían realmente reconocido como tales. Siguiente. Vamos a ver cuánto tarda en bajar. Ajá. Este es el muestreo. 36 muestras y pico, y más que, por supuesto, todas las X que están de la columna derecha son sin secciones finas. ¿Okay? Entonces, Habanavero es, por supuesto, en la provincia de Roraima, también llamada Esequibo, donde están estos cuerpos decaquilométricos de 1,8 millones de años de antigüedad. Una excepción es el Sil de Nuria, que no está en la Gran Sabana, sino bastante más al norte, pero pertenece a la misma asociación. Y los otros son los enjambres de diques de diabasa que van desde Parú, Entuari, Guaniamo, Rioaro y el Manteco, ¿verdad? Con orientaciones de norte-sur a noroeste. A veces tienen una simetría un poco radial, lo cual es evidencia de acción de una pluma mantelar antigua, por supuesto. Y también parece que están relacionados con una serie de granitos, lo cual conforma lo que se llama una asociación bimodal. Es decir, la pluma mantelar funde el manto, crea magma basáltico, el magma basáltico se represa debajo de la corteza continental, el calor es transferido a la base de la corteza continental, se funde la corteza continental para producir magma férsico que se emplaza como lavas, tobas y granitos. Eso hoy en día le llamamos Gran Provincia Ígnea Férsica de Orocaima y está datada en 1,98 gigaaños, perdón, no millones de años, en 1980 millones de años. Eso la pone casi 200 millones de años antes que Habanavero. Y esta fue la gran sorpresa, porque uno de los integrantes de este trabajo, Mauricio Ibáñez, que está ahí arriba, ¿okay? Logró datar estos diques y conseguir esta nueva edad, la cual nadie ni siquiera sospechaba que pudiese existir. Okay. Entonces, como esto es una extensión inmensa, que son por lo menos 200.000 kilómetros cuadrados que se han cubierto, hemos dividido esto en 3 grandes partes, ¿no? El evento Orocaima, Asociación Habanavero, y la parte 3, que es la Central Atlantic Magmatic Province, o CAMP. La Central Magmatic Province, nada menos, tiene que ver con la disrupción de la Pangea durante el Jurásico, de manera que esos diques tienen 200 millones de años. Ok, entonces podemos seguir. Siguiente. Vamos a comenzar con Alto Entuari. ¿Okay? Entonces aquí solo 4 muestras de la colección de secciones finas de Codesur tenían mención de rocas máficas. Las demás eran todas tobas, lavas, granito rapaquí, que es todo este cuerpo enorme que está a este lado aquí, el Parguasa. ¿Okay? Y por supuesto también había rocas sedimentarias de Roraima y todo eso.
Pero entonces hay un sil ahí arriba que lo ven en verde, marcado YMD, me parece, ¿ok? Donde está la primera muestra, SJMB, que quiere decir San Juan de Manapiare, Basalt, ¿ves? O Basic, me imagino, en la nomenclatura que ellos usaron. Entonces, este sil, pues, por supuesto, es llamado desde hace mucho tiempo el Gabro de San Juan de Manapiare. Pero al ver las secciones finas correspondientes, uno se da cuenta que no hay ningún Gabro. Entonces, ¿a qué se debe la confusión? Bueno, lo veremos más adelante. Okay. Entonces, como todo roca máfica, está compuesta principalmente por plagioclasa. La mitad más o menos de estas rocas en volumen es plagioclasa y el resto es minerales máficos variados, donde principalmente es un clinopiroxeno tipo agujita y horblenda y almagnetita y todo eso. Como mineralogía es muy sencillo. Este tipo de rocas no tiene más de 4 o 5 minerales. Estos sills, estos diques que están en esta zona, sobre todo en esta remota meseta El Viejo, que es en el Alto Parú, nada menos, ¿no? Hoy en día ir ahí debe ser imposible, me imagino, por los peligros que hay, ¿no? Aparte de los peligros de la selva, los peligros humanos, vamos a decir, ¿no? Okay. Me llamó la atención estos sill porque no tiene, ¿puede volverlo? Sí, ajá. No tiene metamorfismo ni deformación, pero sí tiene muchísima alteración, como veremos en las láminas posteriores. Entonces, lo que sucede, siguiente, es que, ahora sí vamos a la siguiente. Ok, aquí está el mapa. No me pregunten de dónde saqué este mapa, pero lo saqué de internet, aunque usted no lo crea. Bueno, entonces allá arriba ellos tenían 4 diques, o sea, 4 familias de diques, de los cuales 1, 2 y 3 son metamorfizados, por lo tanto corresponden con el basamento originario. Y el D4, que está marcado arriba, son los diques más o menos con esta orientación bastante casi este-oeste, que son los que hemos añadido a esta presentación. Y por supuesto también están compuestos por plagioclasa cálcica, piroxeno cálcico, horblenda y titanomagnetita. Pero lo que llama la atención es, siguiente, ahora sí. La alteración. Además, la sorpresa tan grande de conseguirse un mega cristal de plagioclasa totalmente alterado, ¿no? Con un tamaño de grano casi 30 veces más grande que los otros granos de lo que podemos llamar la matriz, ¿no? La matriz diabásica. Y este cristal yo lo interpreto más que como un fenocristal, como un megacristal, o sea, como un senocristal. O sea, algo que el magma se trajo desde la base de la corteza continental a la superficie. Claro, eso requeriría más análisis más detallados que petrografía, algo como un microsonda electrónica o cosas por el estilo, para poder determinar si esa plagioclasa tiene una composición diferente a la plagioclasa de la diabasa. Luego, la horblenda se forma alrededor de la agujita, formando esa corona que vemos allí. El clinopiroxeno está del lado derecho, en la lámina central, estamos hablando de, ese es el meseta El Viejo. Y hay una gran cantidad de actinolita, ¿ok? Y aquí está el famoso gabro de San Juan de Manapiare, que en realidad no es un gabro, porque como van a ver ahí, lo que sucedió es que la horblenda, que aquí es apenas un pequeño aro, comenzó a crecer y comerse el piroxeno, casi como si fuera un glóbulo blanco comiéndose bacterias, ¿no? Entonces, esa textura de un cristal gigante que engloba montones de cristalitos más pequeños se llama poiquilítica. Entonces, claro, fíjense la escala. Entonces, ese cristal apenas es un pedacito lo que estamos viendo de él, sobresale de la sección fina. Por lo tanto, probablemente esa horblenda tiene 2 centímetros.
y cualquiera que ve eso en el campo, una roca con cristales de 2 centímetros, la va a llamar inmediatamente gabbro. No va a pensar jamás que es una diabasa. Fíjense, la diabasa verdadera está dentro del cristal. Sí, no sé, no sirve eso. La diabasa verdadera está dentro del cristal. No funciona. ¿Sí? No lo veo bien. Bueno, ok. Entonces, ven el tamaño pequeñito de los cristales de plagioclasa, que son los que son así como tabletas, y el piroxeno arriba con el clivaje bien marcado. Todo eso fue englobado por la hornblenda, como si fuera una especie de glóbulo blanco, como una amiba que se come todas las células alrededor. Ok. Siguiente. Ok, aquí vemos la zona del río Guañamo. El río Guañamo, por supuesto, es conocido, y ya lo saben por la anterior presentación el miércoles, por sus famosos diamantes, ¿no? Todos los diamantes, y el único sitio de toda Venezuela donde se ha conseguido hasta ahora la roca madre del diamante, que es la kimberlita de origen mantelar. Son 2 enjambres de diques, pero según las edades que determinó Mauricio Ibáñez, todos tienen más o menos la misma edad, o sea, más o menos 1,5 millones de años. Para una edad tan vieja, de 1980 millones de años, eso es prácticamente contemporáneo. Entonces, hay 2 enjambres. El enjambre lumbo noroeste se parece mucho a los que están más al sur, allá en Perú o en Tuari. Esos son los que vienen así, ¿ok? Y son relativamente iguales, o sea, son también clinopiroxeno, plagioclasa cálcica, un poquitico de ortopiroxeno, de hipersteno, y un poquitico de hornblenda también. Pero el enjambre noreste es el que sorprende porque es fuertemente rico en olivino, y ese olivino además ha generado una textura verdaderamente espectacular llamada de corona, que la vamos a ver con más detalle más adelante. Ok, siguiente. Ok, estas son las diabasas normales de la rumbo noroeste que pertenecen al evento Orocaima. Y son, bueno, ahí este cristal grande en el medio, aquí en la primera lámina, es hipersteno. Los azules oscuros y amarillos son de augita. Aquí vemos una hornblenda que ha crecido a expensas del piroxeno, que es más incoloro, y también a su vez ha sido alterada a biotita. Y ahí hay una hojita con otra corona también de hornblenda, rodeada por hornblenda, y adentro está repleta de pequeños tubitos de magnetita. Esas son exsoluciones. O sea, el piroxeno cuando cristaliza tiene una cierta cantidad de hierro, pero a medida que se enfría la roca, las exsoluciones se van formando en estado sólido dentro de cada cristal de una manera orientada según direcciones cristalográficas. Ok, siguiente. Ok, y ahora las grandes diabasas coroníticas, ¿no? Que son únicas en el estado, en todo el escudo de Guayana y en todo el país, y con lo grande que es Brasil, yo no he logrado encontrar ninguna mención de diabasas coroníticas en el Brasil mismo. ¿Ya? O sea, es una verdadera rareza. ¿Qué tienen de particular estas coronitas? Bueno, estas coronitas tienen cristales de olivino rodeados por esta corona. O sea, ahí vemos un detalle. Este es el cristal grande, o sea, 0,4 milímetros, con clinopiroxeno, plagioclasa, los mismos minerales que conocemos hasta ahora. Pero ahora aquí en la corona podemos ver que hay varias partes. Está el cristal de olivino, un poquito oxidado. Hay una corona blanca, ahí se ve blanca y es de ortopiroxeno. Una delgadita verde de anfíbol con algunos parches de biotita.
Y luego esa cosa gris, que parece como un sucio, pero en realidad no es eso, es un intercrecimiento muy íntimo, microscópico, que se llama simplectita. ¿Okay? Entonces, ahí la tercera lámina del mismo enjambre noreste, vemos 3 cristales de olivino que han formado sus respectivas 3 coronas con sus respectivas 3 simplectitas y se están prácticamente comiendo el resto de plagioclasa que quedó en el medio. Una imagen verdaderamente parece un cuadro abstracto, ¿no? Okay. Siguiente. Río Haro. El río Haro también nos dio una sorpresa porque tiene un montón de diques. Todos esos que se ven rojos son diques y yo creo que son por lo menos más de 25. ¿No? Es un verdadero enjambre macroscópico, inmenso. ¿No? Pero no todos fueron muestreados por cuestiones de accesibilidad, por supuesto. Ahí donde llega una carreterita es donde se puede llegar. Si no, requiere una exploración de años metido dentro de la selva. Estos también son diques kilométricos de espesores métricos de una diabasa muy parecida a las anteriores, sobre todo a la noreste de Guayamo, al noroeste de Guayamo. Y como pueden ver ahí, hay también, más adelante veremos que hay también otros que tienen estos grandes cristales de plagioclasa, parecido a la muestra del Alto Ventuari. Siguiente. Entonces aquí están cristales de plagioclasa verdaderamente enormes, ¿no? Y también en el 17 y en el 15B. Y en el 16 hay en medio de las láminas de plagioclasa, los cristales de piroxeno, hay lo que se llama un microgranófiro, ¿no? Intersticial entre cristales listoneados de plagioclasa. Ese microgranófiro es el cuarzo y feldespato. Lo que se ve blanco es el cuarzo, lo que se ve más gris oscuro es feldespato potásico. ¿Qué diablos hace feldespato potásico y cuarzo en una roca máfica? Bueno, es un líquido muy fraccionado, residual de la cristalización de todos los minerales máficos, que se ha enriquecido muchísimo en aquellos elementos que no están en los minerales máficos, que son precisamente potasio y sílice. Ahí vemos la grasa augítica porfírica. A diferencia de las del río Parú, estas grandes cristales de plagioclasa no están alterados. Es más, están tan increíblemente frescos que es casi imposible entender cómo llegaron a la superficie sin tener ningún tipo de alteración, ni siquiera una juelita de cericita, nada, perfectamente frescos. Ahí vemos el parche de granófiro, otro parche de granófiro que se ve con blanco y gris, intersticial en medio de los listones de plagioclasa. Siguiente. El manteco. Aquí también los diques no crean que se ven como los que se pintan en los libros de geología física. Esto es Guayana. Aquí la meteorización tropical es absolutamente destructiva. De manera que el dique no se va a ver como usted lo ve en el libro de física, de geología física, del dique perfecto, así, como una pared que corta a través del terreno. Eso aquí no pasa. Eso lo que se consigue normalmente es un reguero de bloques más o menos alineados encima de lo que estaría abajo, que es el dique, ¿no? Por lo tanto, fíjense, allá está el dique, pero ¿dónde está el dique? Lo que son un montón de bloques alineados que, bueno, por 1 o 2 kilómetros, que nos dan una idea de que allá abajo hay un dique. Okay. Entonces, estos son también diques kilométricos. Aquí los vemos también. Todo lo que dice Y, M, D son diques máficos, ¿no? Okay. Y quiere decir proterozoico y M, D quiere decir mesoproterozoico, diabasa. ¿Okay? La D es diabasa. Entonces aquí también hay montones de diques, cualquier cantidad, sobre todo en la parte más al sur, pero por supuesto cada vez más inaccesible. Lo que está arriba fue lo que se pudo muestrear. Ok.
En un dique, que es el 21, ¿okay? La muestra 21, hay algo bien curioso, porque normalmente hay una relación ofítica entre la plagioclasa y el clinopiroxeno o el ortopiroxeno. Quiere decir que los listones de plagioclasa metidos dentro, total o parcialmente adentro de los piroxenos. Pero en este dique hay algo bien curioso, hay una inclusión de plagioclasa dentro del olivino. Siguiente. Entonces, estas son diabasas muy ricas en olivino. ¿Okay? Entonces, vamos a ver aquí, el olivino con el clinopiroxeno se diferencia básicamente por el alto relieve que tiene. O sea, es algo que, porque los colores de interferencia a veces se parecen bastante. Aquí está el olivino con inclusiones de plagioclasa, un olivino ofítico, una textura bastante inusual. Yo nunca había visto nada igual, ni leído en ningún libro ni nada. Y allá también vemos una diabasa augítico-olivínica, donde el olivino está bastante bien preservado para lo que es de esa inestabilidad que tiene ese mineral, ¿no? Apenas un poco oxidado en las fracturas y más nada. Entonces son las diabasas del manteco. No tienen corona. Son olivinos que no tienen esa corona que vimos allá en Guaniamo. ¿Okay? Son completamente intactos. Siguiente. Ok, ¿qué pasa con las diabasas del evento Orocaima? Hay dos tipos de alteraciones. Algunas se alteran tanto que llegan a tener incluso un anfíbol verde azuloso, como vemos acá, es tipo actinolita verde-azul. Aquí vemos también la sericitación del megacristal de plagioclasa y la actinolita, y allá un cristal de horblenda gigante poiquilítico. O sea, todas estas alteraciones ya no son líquidos residuales magmáticos, obedecen probablemente a un evento termal o hidrotermal regional que tiene que ver con una orogénesis posterior, por supuesto, que ocurrió a finales del Proterozoico, como a 1.000 millones de años atrás, 1.100 millones atrás, que se llama Grenville en Canadá y Sunsas en el oeste de Brasil. Y por supuesto en Colombia, en todos lados. En Colombia se llama Putumayo. Y ese Putumayo, Sunsas, Grenville, afectó a todo el escudo de Guayana, reseteó todas las micas, todos los sistemas isotópicos de potasio, argón, rubidio, estroncio, etcétera, etcétera. Y se detecta esa huella isotópica del evento orinoquense, como lo llamamos aquí, en todos lados. Y por supuesto, estas diabasas situadas más hacia el este de la zona de Guaniamo no tienen estas alteraciones tan fuertes, pero las que están situadas al oeste de Guaniamo y algunas de las de Guaniamo están alteradas al punto tal que parecieran rocas metamórficas. Siguiente. Aquí está Nuria. Okay, Nuria, ahí está el corte imaginario de Nuria. Es una meseta más o menos de 650 metros de altura, formada por el cinturón verde de Pastora. La topografía, con esos lados inclinados y el sil, que es prácticamente horizontal, es obvio que el corte da un aro. La meseta es más o menos redonda y el corte entonces nos da este aro que parece un dique anular. Es un cuerpo enorme, o sea, fíjense, el diámetro es como de 50 kilómetros, ¿no? Y probablemente tiene al menos 30 metros de espesor, pero yo creo que tiene más. Lo que pasa es que es una zona verdaderamente de difícil acceso, incluso en época de sequía, como ahora. Cualquier caminito ahí, esto es un lodazal, árboles caídos, muy complicado. O sea, sacar esas 4 muestras, 4 contaditas con los dedos, no fue nada fácil. Ok, entonces esta intrusión es una de las primeras intrusiones grandes que vamos a ver hasta ahora. Todas las demás eran pequeñas, porque esto ya es asociación a Banavero, de 1,80 millardos de años.
Es el comienzo de Banavero. Y un cuerpo grande como esto, que tiene ya decenas de metros de espesor, tiene un enfriamiento mucho más lento que un dique que tiene 10 o 3 metros de espesor y unos kilómetros de largo. O sea, este es un cuerpo grandísimo. Entonces tardó muchísimo tiempo en enfriar. Y entonces los piroxenos, cuando se enfrían, tienen estas exsoluciones que son bastante curiosas, que ya comenzamos a ver bastante bien en este cuerpo de Nuria. Siguiente. Entonces, aquí vemos que lo que llamamos ortopiroxeno en realidad es lo que se llama una pigionita invertida. Más tarde explicaré qué quiere decir eso, ¿ok? Básicamente la pigionita es un piroxeno con muy poco calcio, que se preserva muy bien en rocas volcánicas porque se enfrían instantáneamente o rápidamente. Pero una roca que se enfría lentamente, esta pigionita se vuelve inestable y comienza a deshacerse de ese calcio que le molesta, ¿ya? A medida que pierde calcio, se va invirtiendo de piroxeno monoclínico a ortorrómbico y termina siendo ortopiroxeno con lamelas de solución muy tupidas de clinopiroxeno rico en calcio. Y lo mismo ocurre en el otro piroxeno. El otro piroxeno, el que es rico en calcio, se desprende un poquito de un exceso de magnesio y hierro y también crea lamelas de ortopiroxeno en el clinopiroxeno. Eso se explica con un diagrama de fase perfectamente y lo veremos un poquito más adelante. En Nuria también vemos un poco de olivino, pero no como el manteco, que es olivino perfectamente preservado. Este olivino está totalmente serpentinizado. Entonces se ve así con ese color verde. Siguiente. Ok, Gran Sabana. Bueno, todos conocemos lo que es la Gran Sabana, ¿no? Es nuestro parque natural más importante. Estuvo a punto de Salto Ángel de ser nombrado una de las maravillas del mundo, ¿okay? Estaba en la lista, ¿ok? Y por supuesto, ahí el supergrupo Roraima forma esta provincia. Parte de arriba del grupo Roraima es que forman los verdaderos tepuyes, ¿okay? Es la formación Matagüí, y es una cuarcita, una roca muy resistente a la erosión, por eso que sobresalen tanto por encima de todo el resto que lo rodea, ¿no? De manera que hay paredes verticales de 1 kilómetro, 1 kilómetro y medio, saltos como ese Salto Ángel, y no es el único Salto Ángel, hay montones, decenas, centenas de saltos de 700, 800 metros por toda esa región. Entonces, estos supergrupos Roraima tiene 4 formaciones: Guairén, Guaymaipé, etc. Esta Matagüí. Entonces, en diferentes niveles, este subprograma ha sido intrusionado por mantos, por sigues, cuerpos horizontales concordantes, más o menos subhorizontales. Aquí se trata desde la famosa Piedra de la Virgen, que es ese monolito que está en la entrada de la Gran Sabana saliendo del Dorado, y varios puntos de la Gran Sabana emblemáticos donde de Camoirán está tan meteorizado que uno le pasa por encima por la carretera y no lo ve. Parece una lunita. Pero si uno se para y ve los afloramientos, los pocos afloramientos que hay, se da cuenta que ya eso no es cuadrilla, ya no es nada de eso, sino una roca oscura, pesada. Por supuesto, es ya obviamente. Entonces, los diques de la Gran Sabana también son subverticales y sacan poco. Por erosión diferencial. Los mantos hostiles son subhorizontales y forman estas inmensas sabanas, como el Valle de Camarata,
por ejemplo, está subyacida por un solo sil, que es como una inmensa lengua de 40 kilómetros por lo menos largo. Entonces, igual que en Lemuria, que en realidad es la misma asociación, también vemos esta pigionita invertida, pero en el sil de Roraima, que es el 35, que tiene por lo menos 300 metros de espesor y algunos estiman hasta 600 metros de espesor, su parte gruesa, o sea, como un lente más bien. El enfriamiento ha sido aún más lento. Todas las que vimos antes se ven muchísimo más desarrolladas, y se llama entonces espina de pescado, porque es exactamente igual a una espina de pescado. Y van a ver. Okay, también aquí hay ¿cuánto? Tres. No, imposible. Vamos rápido entonces. Ok, entonces Piedra de la Virgen es una diabasa, una leucodiabasa, o sea, tiene más placas que piroxeno. Esos cambios son muy frecuentes en este tipo de cuerpos porque hay cristales que se sedimentan primero y se cristalizan más tarde. Entonces, por supuesto, los que cristalizan primero son los de olivino y piroxeno y tienden a acumularse en la parte bajo de los diques o la parte de abajo de los mantos. Okay, vamos rápido. Entonces, aquí está la textura, una espina de pescado, en la lámina central. La diabasa de Camoirán es muy rica en ortopiroxeno. Hay más ortopiroxeno que clinopiroxeno. Aquí vemos cómo las exsoluciones se han formado en un ángulo que es exactamente igual a una espina de pescado, y allá las exsoluciones probablemente las estamos viendo bajo otro ángulo, o sea, cortadas perpendicularmente a las lamelas y parecen más bien como pequeñas manchitas. En inglés se dice blobs. Mientras que el clinopiroxeno, si lo ven, tiene esas rayitas rojas que son exsoluciones de ortopiroxeno dentro del clinopiroxeno. O sea, entre ambos clino y ortopiroxeno hay esta exsolución mutua y contemporánea. Siguiente, rapidito entonces. Ok, los diques de la CAMP. Hay dos diques, uno que es el de Sabaneta, Casa Verde, que está partido hoy en día por la represa de Guri y probablemente por una falla que también pasó por ahí. O sea, y el otro llamado dique Laguna, que lo ven en toda la zona del Callao, incluso se ve en las perforaciones mineras, en el nivel 6 de la mina Cardenal, que está como unos 420 metros de profundidad, se ve perfectamente este dique, que normalmente también, equivocadamente, lo han llamado diabasa, pero no es diabasa. Siguiente. Okay. Sabaneta también tiene su olivino serpentinizado, pero otros diques que hay en esa zona ya no son de diabasa, son de basalto. Esta es lava ya, esto ya es roca volcánica, no hipoabisal, cristalizada mucho más arriba. Entonces, este basalto tenía una matriz vítrea, que es todo lo que se ve oscuro, que ha desvitrificado a clorita y magnetita. Y la magnetita lo vemos allá formando unos cuadrados, ¿no? Y un cetro, ¿sabes? Cristal superior octaédrico, es más grande que todos los más pequeños que tiene abajo, ¿no? Eso se llama estructura en cetro. Siguiente. Ok, entonces el dique Laguna resulta que no es ninguna diabasa, es también basalto, y es un basalto olivínico, con clinopiroxeno y olivino. Y lo más resaltante, en casi todos los cristales olivinos están rodeados por este aro blanco, como vemos en la primera lámina, que en la tercera lámina se ve que ese aro blanco es otro mineral de alteración. O sea, el olivino serpentinizado alterado
a otro mineral rico en magnesio, que es nada menos que talco. Y ese talco se parece mucho a moscovita. Tienen exactamente más o menos la misma refrigencia, solo que el hábito es bastante más fibroso, como pueden ver ahí. O sea, no forma grandes hojuelas, sino muchas fibras con diferentes colores de interferencia. Sí. Ok. Ok, texturas de corona normalmente ocurren en rocas muy, muy profundas, en rocas metamórficas, incluso en las granulíneas. Hace esta textura con un dique que no debe haber sido intrusionado a más de 3 kilómetros de profundidad. Turner y Stu, en un gabro de Black en Australia, ellos consiguen una textura que es exactamente igual a la que tenemos en el noreste. Ok. Esta es la nuestra, Olivino topiroxeno anfibio simplectita plagioclasa. Obviamente el ortopiroxeno es de origen magmático residual. Aquí que estuvieron, que cursaron petrología, sabrán que esa es una reacción peritéctica, es la reacción de un líquido residual magmático rico en sílice que reacciona con olivino para formar ortopiroxeno. Y la prueba de ese líquido es el microgranulfilo precisamente, un líquido muy rico en sílice. Las otras coronas, la simplectita, requirió un metasomatismo, o sea, fluidos hidrotermales, porque a diferencia del ortopiroxeno, olivino, sílice, que son minerales anhidros, aquí hay anfibol, biotita, y la simplectita entonces tiene que haber sido producida por un evento hidrotermal y no magmático. ¿Bien? Sí. Esto parece mentira, pero esta es la simplectita de Australia, con el ortopiroxeno y el anfibol, y este es el caso de las coronas de Gueniamo. Son exactamente iguales. La única diferencia es que el anfibol es un poco más grueso, ¿okay? Aquí es un poquito más fino, pero es exactamente lo mismo, ¿no? La simplectita globular de intercrecimientos vermiculares, y todo eso, por supuesto, ha ocurrido en un estado cuando la roca ya estaba cristalizada por acción de fluidos hidrotermales. Siguiente. Ok, esta es la exsolución de los piroxenos. El diagrama es un poquito complicado, pero se puede entender. Entonces tenemos una pigionita, el piroxeno original, ¿okay? Pobre en calcio. Cuando llega a la línea horizontal, que se llama la intersección de solidus solvus, ¿no? Él comienza a generar dos tipos de piroxenos diferentes, uno dentro del otro. ¿Okay? Entonces, como la línea azul la seguimos hasta abajo, y cuando llega a la intersección del azul con la roja, vemos como uno de los piroxenos es ortorrómbico y no tiene Hemos calcio, perdido y el otro video. es muy rico en calcio monoclínico. Ese es el caso siguiente de las exsoluciones en espina de pescado. ¿Por qué las dos direcciones? Porque el cristal de pigionito original ya tenía un maclado, que forma dos cristales pegados con diferente orientación cristalográfica. Y lo mismo vemos si vemos la hojita del otro lado, la línea anaranjada, cuando llega abajo la línea roja también va a generar una pequeña cantidad de ortopiroxeno y una gran cantidad de hojita. Entonces vemos arriba, siguiente, vamos a bajarla aquí, como el cristal de hojita que está en azul tiene estas exsoluciones de ortopiroxeno. Entonces, eso explica, el diagrama explica entonces las exsoluciones mutuas. Siguiente, rapidito. Dale. Ok.
el evento Orokaima. Entonces, ¿cómo explicar nosotros una Large Igneous Province félsica bimodal? Bueno, el modelo lo tomé de una combinación de Hawái con Yellowstone. Solo que, por supuesto, en Hawái la corteza que está arriba es oceánica y en Yellowstone la corteza es continental. Entonces, la amarilla es la corteza continental. La pluma está zonada. La parte central de la pluma es más caliente y permite fusión parcial del 20 al 30%. Eso es magma toleítico, que en su época, hace 2.000 millones de años, tuvo que haber tenido un vulcanismo superficial en forma de mesetas basálticas y otros cuerpos similares, y los sills y los diques. Mientras que la parte anaranjada de la pluma tiene una fusión parcial menor, del orden de 5 o 20%, y eso nos da basalto alcalino, que es el que tiene los cristales de olivina. Entonces, el paso de esta pluma zonificada por debajo de la corteza continental deja una suite bimodal, porque la parte más caliente de la pluma funde, que es el colchón marrón que se ve ahí, funde por anatexis la propia corteza continental y crea estos grandes granitos. El granito de Santa Rosalía, por ejemplo, tiene 5.000 kilómetros cuadrados de afloramiento. Luego, por supuesto, termina la etapa ígnea, la parte se va alejando de la pluma, se va enfriando, se va erosionando, desaparecen las mesetas basálticas y lo único que queda son diques y los techos de los batoritos, con algunas rocas volcánicas asociadas. Entonces, eso es la asociación Orokaima, el evento Orokaima, que comprende tanto diques máficos como grandes cuerpos graníticos. Siguiente. Ok. Habanavero es otra Large Igneous Province, pero un poquito más joven que Orokaima, que abarca, como pueden ver ahí, desde toda la Gran Sabana, Guyana, al norte de Brasil, y parece que llega hasta Surinam. ¿Ya? Ok, siguiente. Ok. Y la CAMP es, por supuesto, la disrupción de Pangea, ocurrida en el Jurásico hace 200 millones de años. La CAMP son esas manchas rojas en el mapamundi arriba. Originalmente era una gran provincia ígnea. Cuando juntamos los continentes de la Pangea, hacemos el rompecabezas. Entonces tenemos aquí Sudamérica, África, Norteamérica, Europa. Entonces la CAMP, se conocen cuerpos de la CAMP desde Francia, desde la punta ya Provenza, en el sur de España y Portugal, todo el norte de África, el este de África y el Brasil, y por supuesto en el escudo de Guayana y toda la costa norte de Norteamérica, toda la costa este de Norteamérica. Entonces, uno de los sills más famosos de Norteamérica está justo enfrente de Nueva York. Siguiente. Por lo tanto, ha sido estudiado milímetro a milímetro, como se puede imaginar. Siguiente. ¿No da? Estos mapas son tan pesados, ¿no? Esa es una pared vertical que sale directamente del río Hudson, que es el río que está al oeste de Nueva York. Entonces pueden imaginar todas las universidades que han pasado por ahí, ¿no? Columbia, Yale, MIT, Princeton, etc. Pero también tenemos un pedacito de la CAMP en la esquina, aquí, en la esquina noreste del escudo de Guayana, que son estos dos diques, Laguna y Sabaneta. Ok, siguiente. Ok, entonces, conclusiones finalmente, ¿no? Okay. Entonces, ambos eventos, Orokaima y Habanavero, son debidos a plumas mantelares. Ahora tenemos una imagen tomográfica, sísmica tomográfica, que ya nos muestra cómo son estas plumas mantelares. No es cuento, ¿ya? Vienen directamente desde la interfase manto-núcleo a 2.900 kilómetros de profundidad y ascienden como columnas calientes
y llegan a la superficie, donde ocurre, por supuesto, fusión parcial y otra serie de efectos que crea este magmatismo de pluma mantelar, ¿no? Entonces, Orocaima fue un evento como ese, pero ocurrido debajo del cratón amazónico. Pero como dicen por ahí, ¿y hay más? Sí, hay más. Hay más porque resulta que en el largo lapso entre lo que es Habanavero y Camp, que es muchísimos millones de años, hubo otras dos plumas mantelares por lo menos. Entonces, una de ellas también muy potente, muy grande, creó el evento Parguasensis, que es el famoso granito de Parguas, que es el cuerpo ígneo más grande que hay en el país. Y luego hubo otra un poquito más temprana, bastante más jovencita, para lo que puede ser un escudo, hace como 830, 700 millones de años, neoproterozoico, debido a nada menos que a la disrupción del supercontinente Rodinia. Siguiente. Ahora vamos a ordenar esto un poquito, ¿ya? Porque hemos estado yendo por atrás y para adelante. Entonces tenemos evento Rocaima, 1,98 millardos de años, Habanavero, 1.800 millones de años, Parguasensis, pero Parguasensis aparentemente no ha producido ningún dique máfico, pero muchísimos cuerpos graníticos enormes. Rifting de Rodinia, que ha producido nada menos que kimberlitas con diamante, y el Camp, que es el rifting de Pangea. Entonces, ese es un afloramiento de esos que debería ser declarado, no sé, monumento natural mundial. Está en Brasil, pero cerca de la frontera de acá. Entonces, el cuerpo grande, enorme, es el sil Santa Elena Cotingo, ¿ya? Que es un sil como de 40 metros de ancho y 150 kilómetros de largo. Y en este afloramiento está cortado por un dique jurásico que pertenece a la Central Atlantic Magmatic Province. O sea, un afloramiento de esos de libro, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Bien, creo que hemos terminado, pero todavía falta una que nos dice algo interesante. Esa va a tardar porque es otro mapa. Ajá. Y lo que nos falta por estudiar. O sea, piense que lo que hemos hecho es rodear este óvalo sin meternos realmente muy tierra adentro, ¿no? Entonces hay grandes sorpresas allá abajo. Aquí donde está Sarisariñama, que son estas dos mesetas aquí abajo, que parecen un corazón, ven esa línea verde que va hacia el otro gran tepuy que está arriba, que es el Cerro Guayquinima. Bueno, ese es un dique llamado el Gran Dique del Cácaro, del cual nadie ha visto nada. No hay muestra, hay solo estas cuestiones satelitales. ¿Qué sorpresas tendrá eso ahí? Me imagino, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos a disfrutar unas imágenes. Innovación para el profesor. Excelente presentación, profesor. Disertación impresionante, años de estudios dedicados a este y lo que falta, ¿no? Muchas gracias a todos. Nos vemos a la 1:30 en las secciones de Zuluaga para el cierre y en el auditorio de este mismo sitio, en el auditorio de Geología, para el cierre del evento. Y primero continuación de los eventos y luego es el cierre. ¿Ok? Muchas gracias y buen provecho.